Buenas tardes, mi nombre es Caterine Penagos y vamos a presentar la actividad número 3, funcionamientos de las TIC en la logística. Nosotros hemos escogido la RIF o identificación por radiofrecuencia. Entonces ahí les vamos a exponer el significado de la RIF, elementos que la componen por Alberto Pinzón, ventajas y desventajas por José Fabio Cabulla, tipos de dispositivos de tarjeta RIF, pasivas y activas por Juan Martínez, funcionamiento por Jorge Silva, conclusiones por Edgar Alonso Ovalle. Significado de la RIF. La RIF son unos dispositivos pequeños similares a una pegatina que pueden ser adheridas o incorporadas a un producto. Almacenan y recuperan datos y su objetivo principal es transmitir la identidad de un objeto. Contienen unas antenas que permiten recibir y responder peticiones. Estos se hacen por radiofrecuencia desde un emisor receptor RIF. Mi nombre es Alberto Pinzón y voy a explicar elementos que componen la RFID. Lo componen los tags, lectores, antena y midway. Los tags es un mecanismo electrónico que posee la descripción y las características del producto que también le permiten recibir y responder peticiones de radiofrecuencia por medio de un lector RFID. Existen dos tipos de tags, pasivos y activos. Los activos, esta clase de tags necesita energía de una batería, pero tiene resistencia al agua y al metal y mayor rango de lectura, por ejemplo una tarjeta de proximidad. Pasivos, esta clase de etiquetas son más utilizadas ya que carecen de baterías internas, ya que no son necesarias, pero la lectura de estos es limitada. Las partes de estas son papel frontal, chip RFID, booms, antenas impresas RFID. Los tags activos son un poco más costosos que los pasivos ya que poseen una batería interna, pero esto les da más vida útil y les permite tener mucho más rango de lectura. Los pasivos son más económicos, pero poseen un rango más corto de lectura, pero son los más utilizados por la industria, obvio, por la economía y por su facilidad. En esta etiqueta tiene unas partes, papel frontal, el chip RFID que es el que interactúa con el lector y le da la información. En el papel frontal encontramos un código de barras y la información del producto y la antena impresa que nos permite interactuar con el lector y proporciona la información deseada. Lectores RFID. Los lectores son los encargados de capturar por medio de ondas de radio la información de los productos, donde se rastrea la información de inventarios. Pueden ser portátiles o estacionarios. Los estacionarios tienen como cualidad que interactúan con las antenas. Los portátiles tienen antenas integradas. Las antenas son las encargadas de recibir las ondas de radio emitidas por los lectores, donde a su vez son transmitidas al midway. Los lectores portátiles poseen antenas internas. La comunicación puede ser cualquiera de las 4 bandas de frecuencia: baja, alta, ultra alta y de microondas. Como les explicaba, el lector recibe la información por medio de ondas y se la permite a los lectores. El lector, cuando es estacionario o es portátil, convierte en la antena eso a una señal que le permite al computador leerla o al procesador que tengamos para leerla y así tener la información requerida en el software. Midway gestiona las lecturas de las antenas y esta información es procesada a través del software de gestión de la producción
y el almacén. El traspaso de la información se realiza directamente sobre la base de datos del sistema, resultando un procesamiento rápido y efectivo con la reducción de los errores. Las transacciones se realizan en tiempo real, quedando reflejadas en el sistema en el mismo instante en que se realizan las acciones. Esto nos quiere decir que es a tiempo, no tiene ninguna clase de retraso. De la orden a la transmisión no hay ningún segundo de diferencia. Se trata de establecer un movimiento en tiempo real para que se realicen las actividades adecuadas y pueda tener un mayor control en tanto las salidas como la entrada de la mercancía. Lo voy a demostrar con la maqueta. Bueno, aquí tenemos los lectores estacionarios. Esta mercancía que encontramos aquí ya está rotulada con tags. Acá tenemos los lectores. Cuando el lector procesa la información que se encuentra acá, nosotros la emite directamente a la antena, donde a su vez la antena la procesa al middleware que se encuentra aquí, donde acá una persona emite a su vez la información a las antenas y se las manda al lector, donde el lector en su software permite que el operario vea qué debe hacer con la carga establecida. Bueno, esto nos va a explicar un poco más de lo que yo expliqué en la exposición. Es un video de YouTube, lo pueden encontrar en YouTube, es de la IBM. Y bueno, muchas gracias por la atención prestada. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business. Buenas tardes, mi nombre es José Fabio Cabulla. Yo les voy a hablar hoy sobre ventajas y desventajas del RFID. Bueno, las ventajas es la combinación de diferentes tecnologías con el Internet, las cuales podemos ver aquí. Bueno, otra ventaja también que podemos ver ahí es los proveedores de identificación y la localización del producto. Podemos ver acá o acá, donde va a ser más preciso, tanto para la compañía o para otro sector que se maneje. Otra es lecturas rápidas y más precisas. Pues este es un sistema pues muy bueno, porque no vamos a estar buscando producto por producto, sino ya vamos a saber dónde está ubicado. Otra ventaja es la capacidad de informar al personal o a los encargados de cuándo se debe reponer las estanterías o cuando el artículo se ha colocado en un sitio equivocado. Podemos de pronto verlo acá, puede ser cuando un producto se ha colocado mal, entonces hay que avisar para no cometer errores. Ayudar a conocer exactamente qué elementos han sido sustraídos y si es necesario dónde ubicarlos. Cuando nos llega un producto, por ejemplo acá o acá,
el descargue, pues nos va a llegar el producto y ya tenemos que saber dónde tiene que ir ubicado. Bueno, otra de las ventajas es la información contenida en las TAGS es variable, por lo cual las etiquetas son reutilizables, mientras en los códigos de barras no. Otra ventaja es que el margen de error es 0, o sea, es una precisión muy buena. Bueno, esas fueron las ventajas. Ahora les voy a hablar sobre las desventajas. La primera es el costo de las etiquetas del RFID, las cuales son más costosas que un código de barras. Y aún así, este se trata por medio del sector que se esté manejando o en el proceso que se esté manejando del producto. Otra desventaja es la preocupación de privacidad o de seguridad del rastreo ilícito de las etiquetas, el cual plantea un riesgo a la privacidad del personal o los términos de localización de seguridad de una corporación o de una base militar, puede ser. Perdón. Otra desventaja es el TAGS, que son pasivos y activos. En esta se ve reflejada más en el pasivo, el cual depende de una batería. Está alimentado por baterías. Entonces el tiempo de vida de estas baterías es muy corto, dependiendo la actividad que se esté realizando. Bueno, estas fueron las desventajas y ventajas del sistema de RFID. Muchas gracias. La clasificación de los RFID. Encontramos la primera clasificación, que es por fuente de energía, en el cual encontramos las de etiquetas pasivas, etiquetas activas y las de etiquetas semi-activas. Las activas son las que contienen una fuente de energía propia, que es la que alimenta su chip, su circuito y emite la señal para responder al requerimiento que haga la aplicación. Los pasivos o las etiquetas pasivas son las que no requieren una fuente de energía. Debido a esto, pues pueden ser de unas dimensiones muy pequeñas y solo espera que la emisión de la señal del lector para, con esta misma energía, producir la respuesta que la aplicación esté requiriendo. Encontramos los semiactivos. Los semiactivos es una combinación de pasivos y activos, ya que contiene una batería para alimentar la memoria y el circuito y espera la emisión de la señal del lector para dar la respuesta requerida. Encontramos por rango de frecuencia, encontramos tres que son Low Frequency, High Frequency y Ultra High Frequency. Low Frequency, que oscila entre 125 kHz y un ejemplo de su utilización es para la lectura de los chips de los animales. Los de High Frequency fundamentalmente oscilan entre 13.56 MHz. Esto es como se utiliza para leer el chip del pasaporte. Ultra High Frequency, que es alrededor de los 900 MHz y utilizado en las áreas geográficas distantes, ya que requiere una mayor potencia por la dificultad del terreno y las diferentes cotas, montañas, árboles. Entonces esta potencia ayuda a que la señal que emite el lector sea correspondida por esta potencia de señal. Por la distancia de lectura encontramos los que son por proximidad, que es a pocos centímetros. Lo que son de vecindad, que es hasta 1 metro, y los de largo alcance, que es superior a 1 metro. Por características especiales del chip, encontramos que son 5 características, que es solo para lectura y escritura, para capacidad ampliada del chip, para sistemas de seguridad y para sensores. Un cordial saludo para todos. Les voy a explicar sobre el funcionamiento del sistema RFID. El funcionamiento del sistema RFID, identificación por radiofrecuencia, acoplado o aplicado a la logística, se lleva a cabo de la siguiente manera. Tiene dos componentes básicos.
los cuales son las etiquetas electrónicas o tags y un sistema lector de escáner. Esos serían los dos componentes básicos. ¿Cómo funciona? Estas etiquetas o tags tienen un microchip, el cual está cargado con toda la información del artículo o artículos. Información como cuál: el código o número o único número que identifica el artículo, la descripción del artículo, el lote, la cantidad y la fecha de vencimiento. ¿Cómo funciona? Una vez el escáner o el sistema lector cargue la información al sistema, este la envía por medio de ondas de radiofrecuencia a las antenas. De las antenas, la información viaja a este middleware o el aparato que sirve como puente entre el sistema de base de datos y las antenas, y este a su vez la envía a la base de datos, o viceversa, de la base de datos al middleware, a las antenas y a la RF terminal o portátil. Para que el sistema RD funcione correctamente en un almacén, este debe cumplir con ciertas características. Características como cuáles: el almacén debe estar organizado más bien organizado de la siguiente manera. Cuando hay la estantería, cuando hay varias hileras de estantería, en este caso hay una, pero cuando hay varias, a veces suelen llegar a haber hasta 20 o 18 hileras de estantería, estas deben de ir identificadas de la siguiente manera. En esta parte, o toda esta parte iría identificada como rack. Entonces debe ir identificada por rack, que sería toda esta parte. Entonces numerada, este sería el rack 1, si hubiera otra cara al otro lado, la otra cara sería el rack 2, y así sucesivamente. Entonces por rack. Por ubicación, ¿qué sería? Entonces ubicación sería esta parte, de acá hasta acá arriba sería la ubicación, acá ya sería otra ubicación, entonces sería ubicación 1, ubicación 2, ubicación 3, y así sucesivamente. Rack ubicación altura, la altura iría identificada de la siguiente manera. La altura sería entonces el nivel 1 o nivel 10, nivel 20, nivel 30, nivel 40, así sucesivamente. Y acá lo mismo, en cada estantería. Rack ubicación altura y profundidad. La profundidad en varias estanterías son de doble profundidad. Entonces la profundidad, ¿qué es doble profundidad? Cuando una estiva va aquí al frente y otra va en la parte de atrás. Eso es doble profundidad. Entonces sería profundidad 1 o profundidad 2, la de atrás. Entonces de esta manera, si el almacén está organizado de esta manera, esto facilita o lleva a que el sistema RFID funcione correctamente. Rack, ubicación, altura y profundidad. Estando el almacén identificado de esta manera, podemos dar un claro ejemplo de cómo funciona el RFID en un recibo de un artículo o proveedor. Cuando llega un proveedor con el artículo al almacén, este es identificado en zona de descargue o en muelle de descargue por las etiquetas. Una vez identificado por la etiqueta o tag, al ingresarles del muelle de descargue al almacén, los escáneres o lectores ubicados en las laterales de la puerta cargan la información y esta es enviada automáticamente a través de las antenas y del middleware a la base de datos. Cuando ya ingresa a la base de datos, automáticamente estos artículos o mercancías entran a ser o alimentar el inventario, entran ya a ser parte del inventario del almacén. ¿Sí? Ya teniendo esta información cargada, entonces ¿cuál es el paso a seguir? La base o sistema de datos envía la información a la terminal o a la RF portátil o al sistema acoplado a la montacarga, que es otro también, para que el operario proceda a posicionar el material en la estantería. En la pantalla, ya sea de la montacarga o de la RF portátil, aparecerán todos los datos del artículo, todos los datos como el código, la fecha de vencimiento, la descripción y demás, pero aparte de eso también el sistema le asigna la ubicación
a donde se debe posicionar, donde se debe ubicar el material. Entonces, como les mencionaba, entonces el sistema le dirá, un ejemplo, si ingresó esta estiva o cualquier estiva o artículo, el operario mira en la pantalla y la debe posicionar o ubicar, por ejemplo, en el rack, por ejemplo, en el rack 1, ubicación 2, altura 30, por ejemplo. Si tuviera doble profundidad, le diría la profundidad 1.3. Entonces, en eso consiste el sistema RFID. Ya después de que ingresa, le asigna la ubicación al artículo. El operario lo que hace es posicionar el artículo y confirmar o descargar el artículo al sistema. Entonces, ya quedaría listo para el siguiente proceso. El siguiente proceso ya es el despacho a las líneas de producción de los insumos. Esto es, les agradezco mucho su atención prestada, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a explicar a ustedes cómo se realiza un despacho de mercancía con la herramienta de RFID desde el almacén materiales a una línea de producción interna. La planta realiza un pedido o solicitud interna al almacén de materiales por medio de la base de datos que utiliza la compañía. Una vez el auxiliar de bodega visualiza en el sistema la información, procede a liberar el pedido. Por medio de la herramienta de RFID, el auxiliar de bodega envía este pedido al operario de despachos, el cual la recibe en la unidad portátil RFID. Esta información viaja desde la base de datos a las antenas ubicadas en la bodega y llega a la terminal RFID para su respectivo picking. El operario visualiza en la unidad portátil las diferentes informaciones acerca de la ubicación, el rack, la altura, la profundidad en la estantería, el código, la descripción, la fecha de vencimiento, el lote y la cantidad solicitada. El operario de despacho procede a confirmar el pedido de los diferentes artículos, apuntando con la terminal portátil a la etiqueta RFID ubicado en estos artículos. A su vez, ubica la mercancía en la zona de traslado. El sistema de RFID envía esta información desde la unidad portátil, pasando por las antenas ubicadas en la bodega, a la base de datos, para ser visualizada por el auxiliar de bodega. El auxiliar de bodega, una vez recibe los datos de los artículos, procede a despachar e imprimir las diferentes órdenes de entrega. Muchas gracias. Con el trabajo en equipo y los diferentes aportes de todo el grupo de trabajo, hemos llegado a las siguientes conclusiones. La implementación del sistema RFID aporta innumerables ventajas para los usuarios y las empresas, promoviendo un mecanismo eficiente y cómodo para lograr un mejor control en los temas relacionados con la logística. Sin embargo, podemos observar que existen ciertos riesgos relacionados con la privacidad de la información y esto requiere la mayor atención hasta que no se desarrolle un estándar común que controle el acceso a la misma. Buenas tardes. Como conclusión también tenemos que actualmente la herramienta RFID se encuentra posicionada fuertemente en el mercado, siendo la primera opción de tecnología de información dentro de las grandes empresas de producción del mundo, lo cual ayuda a la globalización y estandarización de los procesos de distribución. Gracias.